del cañón, en pie de lucha. Es el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga, que ha sido el ave de las tempestades en las últimas semanas, el protagonista de hasta coberturas, primeras planas, escupitajos venenosos y toda clase de situaciones por lo que exhibe, por lo que expone y por los temas que se abordan también aquí en Sin Censura. Hoy, por ejemplo, va a dejar la víbora chillando al hablar del normalismo, el normalismo, las normales de nuestro país, tan atacadas, tan denostadas, tan necesarias también para tener un magisterio con conciencia y precisamente en pie de lucha. Mi querido Marx, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo, Vicente. ¿Cómo estás? Un abrazo a todo tu auditorio. Mira, regresamos. La semana pasada no pudimos estar con ustedes. No pudimos colocar otra vez temas a la discusión. Bueno, para los que nos siguen, los comités van bien. Los comités de defensa por la nueva escuela mexicana, hay mucha persona participando, pero hoy vamos a hablar de otro tema, Vicente. Hoy vamos a hablar sobre el normalismo. Regresamos al tema del normalismo. Hemos titulado esta pequeña cápsula La resistencia del normalismo. ¿El normalismo es una obligación del Estado o es un privilegio? Y esto sale porque recordarás que el último presidente que tuvo la CNDH en el periodo peñista, el presidente Luis Ramos González Pérez, metió una demanda de acción inconstitucional en contra del normalismo, diciendo que era injusto, que cómo puede ser que solo los normalistas en el 2019 se aventó todo el periodo peñista y no se quejó sobre las reformas que hizo Peña Nieto ni en materia educativa, en materia energética, ahí no había problemas, pero en cuanto llegó nuestro anterior presidente, empezaron las quejas de la CNDH, ¿no? Y empezó a decir que, bueno, que la cuestión de la gendarmería, que la Guardia Nacional, eso no era un buen tema, eso era anticonstitucional, que violaba los derechos humanos y empezó a colocar resistencias. Por suerte se fue en el 2019. Hoy es presidente de los Pumas. Para los que siguen la carrera de aquel presidente de la comisión de la CNDH, bueno, hoy él es el flamante presidente de los Pumas. Pues el presidente de los Pumas en aquel momento mete una demanda de inconstitucionalidad, normalismo, porque dice que es injusto que solamente los normalistas puedan participar por plazas en educación básica, que tendría que estar abierto hacia todas las licenciaturas, hacia todos, porque ahí habría justicia, que cualquiera, gente de la Ibero, de la Salle, cualquier egresado. Y ese era el discurso, si tú recordarás, que se empujó en el peñismo con Claudio X González, con el tema de la calidad educativa, que venía antes, venía de época de Calderón, cuando se firma el acuerdo por la calidad educativa, y donde empiezan a colocar el tema de la calidad y la excelencia y que hay que conseguirla y que el freno para lograr que la educación de México llegara hasta Finlandia, a niveles de Corea, del sur, de Japón, de Finlandia, de Estados Unidos, y que el freno era el magisterio, que los magisterios estaban muy mal evaluados, que ellos eran el gran problema de nuestro sistema educativo y por eso se hizo la mal llamada reforma educativa, porque no era una reforma en cuestión pedagógica, y ya lo hemos hablado aquí, sino era una reforma que criminalizaba al magisterio porque estos empresarios de la educación veían que para quedarse con el negocio de la educación, el único freno que tenían era el magisterio de base, porque ellos con las conquistas laborales alcanzadas, con sus contratos colectivos, ellos podían ser un contrapeso a las reformas que ellos querían hacer, que gente como Claudio X González quería hacer en materia educativa. Entonces, para poder colocar en las escuelas, pues los libros de texto que ellos quisieran, hacer el negocio que ellos quisieran en cuestión de colegiaturas, de formación del magisterio, los que le iban a servir como contrapeso, que iban a frenar esos cambios que querían era el magisterio y había que desaparecerlos. Por eso se inventaron el que había que evaluar a los maestros y que los que salieran mal evaluados había que correrlos, había que darles camino, ¿no?
Y muy importante desaparecer a los normalistas, porque si no se iba este colectivo, el gremio magisterial, se iba alimentando. También recordemos que desde que se crea la Secretaría de Educación Pública en el 21, se crea el normalismo, se crean las normales rurales, y por ahí de los años, ¿qué será? Del 69, tú lo sabes mejor que yo, Vicente, porque eres normalista, va a ser el momento de mayor esplendor cuando se llegan a tener, ¿qué serán? Unas 30 normales rurales en todo el país, y también en esos años finales de los años 60, 70 va a ser cuando más lo ataquen gente como presidentes como Díaz Ordaz, que se dedicaron a criminalizar y a desaparecer las normales rurales. Bueno, pues este preámbulo te lo digo, ¿por qué? Porque por fin la Suprema Corte toma el tema, ya lo traía desde el 2019, cuando último presidente de la Comisión de la CNDH en periodo peñista había colocado esta demanda de inconstitucionalidad, toman el tema y el día, déjame te doy el dato exacto, el día 6 de enero se hace la sesión, lo verán en pantalla, se hace la sesión y pues ya dan el dictamen y dicen que no hay nada de inconstitucionalidad. Muy bien la compañera Batres Guadarrama, que llega a decir que hay que otorgar prioridad a las y los egresados de las instituciones públicas de formación docente, que es congruente con el mandato constitucional. También muy bien la compañera Esquivel, que defiende al normalismo, y es que ya lo veníamos diciendo, Vicente, ser normalista, ser maestro no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que implica un compromiso del Estado para la formación de esos maestros. Y bueno, pues ya como buena noticia hacia el normalismo, la Suprema Corte les da la razón y entonces, pues ellos tienen prioridad. Han dicho que tanto el artículo 3, la ley general, como el artículo 35 y 39 de esa ley, pues le dan ese protagonismo al momento de competir. Ahorita vamos a utilizar esa palabra por las plazas, pero ahí viene el problema, porque hasta aquí pareciera que todo va bien, ¿no? La Suprema Corte le da la razón, la reforma de nuestro anterior presidente estuvo bien realizada, no hubo nada de inconstitucionalidades, han aceptado que está todo muy bien, o sea, parece ser que se le corrige la plana al peñismo y a Claudio X González para decirles la reforma estuvo muy bien hecha. Bien, pareciera que todo va bien. El problema es la operatividad de la ley, lo que hemos visto. Inmediatamente, Vicente, empiezan a salir en los estados estas cloacas que hemos llamado de la misma institución, a decirnos que, pues, que si bien está bien esa ley, pero que las cosas no van a cambiar. ¿Qué no van a cambiar? Pues que las plazas se van a dar en los estados, pues a discrecionalidad de los estados, que van a tener que concursar, que si bien tienen protagonismo, según ellos, pues ya las familias ahora tienen menos hijos y que hay menos plazas en las escuelas, o sea, hay menos lugares y que hay que cerrarlas, hay que cerrar escuelas. Que eso, por ejemplo, hemos escuchado a gente en Michoacán, secretaria de Educación, que ella ha mencionado, bueno, pues hay menos espacios. De hecho, por ahí veremos una portada de las notas, en este caso de Michoacán, de cómo a pesar de que se está diciendo que necesitan tener protagonismo los normalistas, pues dicen, bueno, la asignación de plazas docentes en Michoacán será la misma, ¿no? Conforme a la ley, no se va a cambiar, es decir, aunque la Suprema Corte diga que tendrá protagonismo y que hay, como lo dijo la compañera Batres, que dice, hay que otorgar prioridad a los egresados de las instituciones públicas, hay que hacer incentivos para externos para revalorar la carrera docente, pues allá en Michoacán dicen, esto va a continuar igual. Y uno diría, bueno, pues si va a continuar igual, vamos bien, y con esto cierro. Cerramos con la última imagen, esta ya la habíamos analizado, y aquí es donde la gente, estos son los datos 24-25 y 25-26, de la asignación de plazas, ya lo habíamos dicho, ese es el problema que hay en el normalismo, que no hay la cantidad de plazas para el número de egresados que tienen los normalistas.
Algunos estados aseguran que es porque ya no hay niños en las escuelas y que entonces ya no pueden contratar más maestros, y que hay que cerrar esos planteles. Otros se guardan las plazas, como lo habíamos dicho, eso que llamaban ellos asignadas mediante necesidad de servicio, es decir, la ley manda que se tienen que abrir y concursar ciertas plazas, pero para determinada fecha no se han otorgado esas plazas, entonces los estados pueden solicitar, según la necesidad de servicio que tienen, pues la instalación de esas plazas. Y ahí veíamos cómo los estados en el porcentaje tenemos que, pues hay estados que solo llegan a un 11%, 10% de los egresados, pues logran tener, egresados normalistas, logran tener un espacio. Entonces, si bien la Suprema Corte le ha dado la razón a los normalistas, ahora el trabajo que hace falta es que esto se convierta en políticas públicas. Si uno analiza, Vicente, cuántas normales rurales teníamos, por ejemplo, en el 2018 y cuántas tenemos hoy, pues veremos que son las mismas. De hecho, qué bueno que pone Ceci la imagen anterior. Esta imagen la conocen los compañeros egresados normalistas, se llama profesiograma. Son listas y listas de licenciaturas que la Secretaría de Educación Pública en los estados, cada uno de los estados tiene listados distintos, de licenciaturas que aceptan para que puedan competir por plaza, es decir, no tienen ese protagonismo que marca la ley. Ahí también hay una lucha interna en cada estado por quién se les va a dar esas plazas. Y dirán los que nos escuchan, pero eso está bien, que cualquiera que egresado de alguna licenciatura pues pueda participar. O sea, si alguien quiere ser maestro en primaria y mi carrera está dentro de este listado de profesiograma que estamos viendo en pantalla, pues puedo participar. Y aquí les diríamos que hay que hacer el análisis crítico. Eso es lo que busca Claudio X González, que se devalúe el rol que juega el docente y que cualquiera que quiera hacerlo, que necesite estar frente a un aula, pues que lo sea, que participe y que se gane la plaza. Y eso no va así. Por eso son necesarias las normales rurales y las normales urbanas. Son espacios donde se forman a maestros que van a defender la educación pública, que reconocen que la formación de ciudadanía no es nada más tener voluntad, sino que necesitas tú conocer sobre tanto cuestiones pedagógicas y didácticas de cómo debes enseñar las asignaturas, como cuestiones políticas y culturales, es decir, de dónde venimos, qué pasó antes de la Revolución Mexicana con la educación pública, cuáles fueron las conquistas que hubo en la Revolución Mexicana para tener el servicio público, cómo de los años 20 a, por ejemplo, el 39, cómo hubo un crecimiento de cierto tipo de educación con un compromiso social y después empezaron estas políticas para limitar la formación de esa ciudadanía, para privatizar el sector educativo. Es decir, necesitamos a un maestro bien formado desde el carácter crítico. Y eso solo se hace en las normales rurales y en las normales urbanas. De ahí la importancia de lo que marca la Suprema Corte. Le reconoce el papel fundamental que tienen las normales para la formación de ciudadanía y le jala la oreja a las secretarías de los estados y a la misma Secretaría de Educación Pública diciendo, pues si tienen ese protagonismo, necesitan políticas públicas que reflejen ese protagonismo. Es decir, no puede ser que el 2018 a la fecha, me pasan ahorita el dato, que teníamos 15 normales en el 2018. ¿Sabes cuántas tenemos hoy? Las mismas. Las mismas. No hay crecimiento de las normales rurales. Si vemos no, y además han estado en peligro de cerrar algunas. Peor aún. Ya ves lo que es el MESHE. El MESHE fue una lucha el sexenio anterior porque se le regresaran sus instalaciones, y es el momento que el MESHE no tiene las instalaciones completas. Ya el casco ya se abrió, ya está, digamos que el auditorio, los salones principales ya están, y ya hay algunas generaciones ya estudiando, pero no se han regresado las instalaciones que tenía el MESHE, que se les fueron retiradas porque había unas políticas desde que se puede uno trazar desde los años 60 a la fecha de desaparecer el normalismo,
porque el Estado no quería maestros críticos, quería maestros egresados de escuelas privadas que cuando le dijeran, firma aquí, firma este contrato, firma esta capacitación, firma este compromiso por la calidad educativa, lo firmara todo, que no fuera un maestro que saliera a las calles a defender las conquistas sociales que hemos tenido. Entonces, una felicitación a la Suprema Corte por darle la razón al normalismo y a los secretarios de educación de los estados. No se resistan, compañeros, o sea, no empiecen a malabarear las cosas y a decir es que hay pocos alumnos y no vamos a contratar a los maestros, es que no hay dinero para acondicionar nuevas escuelas normales, es que hay compromisos con tal escuela privada para que sus egresados también puedan participar en los concursos. No, compañeros, la Suprema Corte ha sido clara, el protagonismo lo tiene el normalismo, y eso es así porque el normalismo tiene la responsabilidad de la formación de ciudadanía por el tipo de educación que recibió en aquellas escuelas normales. Aquellos que nos estén escuchando, que quieran ser maestros en educación básica, el camino no es Libero, no es La Salle, no es el TEC de Monterrey. Si quieres ser tu maestro en educación básica, apúntate en una normal. Entonces hay que entender que eso es así. No es el ser maestro, no es porque uno quiera hacer negocio en materia educativa, sino porque uno es un servidor público en la formación de ciudadanos y que esa tarea recae en el normalismo. Y así que hay que cuidar mucho a nuestras normales, hay que ver qué tipo de maestros tienen, qué vicios hay dentro de las normales, qué vicios hay en los sindicatos que han cooptado a los egresados de las normales para utilizarlos como carnes de cañón en sus exigencias. Hay que ir cuidando al normalismo, hay que darle apoyo a la FEXUM, a la Confederación, para que puedan los estudiantes de las normales rurales tener recursos para sus acciones políticas, sus acciones culturales. Hay que cuidar el normalismo, porque en la medida en que tengamos buenos normalistas, tendremos mejor educación. ¿Cómo ves, Vicente? Pues creo que lo has dicho correctamente para cerrar. Qué miedo, fíjate, acaba de abrirse X aquí en el teléfono de tu servidor y aparece el que no sabía o no sabe leer, Aurelio Nuño, hablando de liberalismo contra populismo, la batalla del siglo XXI. Y cuando uno escucha a este personaje que fue secretario de Educación Pública, pues uno entendería precisamente el ataque contra estos centros de la revolución de las conciencias que son las normales y sobre todo, lo digo con mucho respeto, y miren que yo fui a una normal urbana, las normales rurales de nuestro país. Vaya mi saludo, mi reconocimiento a los normalistas y a los profesores egresados precisamente de esas normales, mi querido Marx Arriaga, y creo que es un tema que de por sí interesante, que llega a la Suprema Corte, y qué bueno saber esto que nos informas. ¿Por qué no cerramos precisamente invitando a la gente a tus redes sociales, en donde, pues hay que decirlo, no tienes necesariamente tanta presencia como algunos personajes, pero que ha bastado con lo que subes para generarle mucho ardor a tus odiadores, mi querido Marx Arriaga? Pues compañeros, ya saben, yo solo publico en Twitter, es lo que da, por ser funcionario público no tiene uno mucho tiempo para estar en redes sociales. Aquí en X me pueden encontrar en Marx Arriaga y replico los contenidos en Facebook. Y pues bueno, un fuerte abrazo a los normalistas. Ánimo, es el momento ahora que la Suprema Corte ha dado este aire fresco para exigir en los estados políticas públicas para robustecer el normalismo. Más normales rurales, más recursos para las normales urbanas, más apertura de escuelas. Estamos en el momento, Vicente, querían calidad educativa, ¿no? Querían ver salones con maestros con 10, 8 estudiantes, pues estamos en esa posibilidad. Tenemos este ejército de normalistas, hay la voluntad por parte de nuestra presidenta, pues hagamos realidad este gran cambio y tengamos la educación que decían, soñaban de Finlandia o de Corea o de Japón o de Estados Unidos, pues esta educación casi personalizada. Estamos a la puerta de alcanzar ese tipo de educación, así que los secretarios no hay que ser mezquinos con los presupuestos, no hay que estar cerrando escuelas, no caigan con los cantos de sirena como en Michoacán, que dicen que ya no hay niños y que ahora no se abrirán escuelas, que mejor hay que reducirlas. No, todo lo contrario. Faltan muchas escuelas,
para que se dé una educación que forme a un ciudadano crítico en este país. Nos vemos la próxima semana. Un abrazote, mi querido Mar Sarriaga, director de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública, hombre de lucha, hombre de convicciones y por algunas semanas ave de las tempestades, generado todo tipo de polémicas y de coberturas mediáticas, sobre todo ahí en el periódico Reforma. Antes de ir